Y hoy quiero hablarte, o el nombre que le pusimos a tema de hoy, el tema de hoy es generación de conquistadores. Todos nosotros, préstame mucha atención, todos nosotros somos parte de una generación. Esta generación está marcada o delimitada por varios aspectos. Por ejemplo, te voy a hablar de algunas generaciones, por lo menos 5 generaciones que están claramente identificadas el día de hoy. Y si tú eres parte de esta generación, tú vas a decir, yo me identifico. A ver, ¿cómo vamos a decir? Yo me identifico. A ver, la primera generación es la generación silenciosa. Esta generación está comprendida que nacieron entre el año 1920 hasta el 1945 aproximadamente. Son los más longevos de las generaciones que voy a presentar. Ellos son una generación que les gusta estar cómodos. Están siempre cuidando, ahorrar y son meticulosos con los gastos y les gusta guardar todo lo que puedan encontrarse porque dicen que algún día lo pueden necesitar. Son una generación que no reclaman nada porque han aprendido a vivir tranquilos y alegres con lo que reciben. Mi abuelo, por ejemplo, fue de esa generación. Cuando él iba por la calle, encontraba un clavo, lo recogía y guardaba, tenía una colección de tarros con clavos con querosín. Y decía, porque algún día los puedo necesitar. Esa es una generación que nació y creció jugando al aire libre. Una generación que no vivía encerrados en sus casas, sino que tenían la libertad que hoy en día ya no tenemos. Crecieron subiendo los postes que hay en las jornadas del 25 de julio. Era una generación que jugaba mucho el palo encebado, que jugaba juegos como el huevo en la cuchara. ¿Alguien de esa generación aquí? ¿Alguien que de pronto, o diga, de pronto tengo a alguien de esa generación? Perfecto, generación silenciosa. Doña Loísa está, pero representando a esa generación. También surge otra generación que se llama la generación de los baby boomers. Esta generación es una generación fuerte, porque ellos recibían una vitamina que muchos no están recibiendo hoy en día, y es la vitamina de la chancla. Esta generación fue educada con la chancla. Era una generación que aprendimos a sobrevivir a través de la disciplina de los padres. Entonces las mamás de esta generación eran expertas lanzando la chancla. Tenía una puntería impresionante. Oiga, eso ni los cazadores de antaño, eso era un boomerang, ¿no? Regresaba. Y a veces tocaba 2, 3 hijos, ¿no? Era impresionante. Esta generación de los baby boomers son también meticulosos en los gastos. Ellos tienen impregnada la cultura del esfuerzo. Es una cultura que se esfuerza mucho. Por lo general, ellos aprendían también a contentarse con lo que recibían. Se acostumbran a trabajar muchos años en la misma empresa. Son comprometidos y no quieren envejecer. Es una cultura que también se cuida mucho del envejecimiento. Más o menos están nacidos entre 45, 64, un poquito más. Algunos tenemos de esa característica, aunque no hayamos nacido en ese rango. Quiero decirte esto, no necesariamente naciste en ese rango, pero puedes tener mucho de esa generación. ¿Alguien aquí se identifica con baby boomers? Perfecto, algunos baby boomers aquí, no estamos solos, perfecto. Sigue la siguiente generación, la generación que se le llama la X, nacidos aproximadamente entre el 60 al 85. Y esta generación se los conoce como la generación satelital. Ellos tuvieron su juventud por los años 80. Es la generación puente y comprenden a la mayoría de las generaciones. Se adaptaron a la llegada del Internet y desarrollaron un contacto con la tecnología a temprana edad. Es una generación muy emprendedora. Esta generación vieron a sus padres esforzarse, pero no tuvieron todo lo que hoy en día las generaciones más jóvenes tienen. Es decir, sus padres se esforzaron, aunque ellos tuvieron una mejor vida que sus padres, pero no tuvieron un ritmo de vida o un nivel de vida que ellos pudieran sentirse adecuados. Así que estos padres, que por lo general, esta generación, que por lo general son los padres de la generación centennials, las siguientes generaciones, buscan darle a sus hijos una mejor vida que la que ellos tuvieron. ¿Alguien aquí es de la generación X? ¿Si alguien aquí es de la generación X? Bueno, sí, hay algunos. Oiga, muy bien, perfecto. Siguiente generación, la generación que se le llaman los millennials. Esta generación, los nacidos entre el 80. Esta es una generación digital. Ellos no tienen problema con la tecnología. Es global. Por lo general, ellos vivían o viven conectados
mirando lo que hacen otros países, vivieron varias crisis económicas y sociales, por eso son muy tolerantes a la frustración. Los millennials es una generación que no les asusta cambiar de trabajo, no les da miedo irse de viaje al extranjero, o sea, no tienen problemas, se adaptan fácilmente. ¿Alguien aquí se identifica con la generación millennials? Sí, levanten su mano. Oiga, usted ya no es millennial. Trimillennials. Muy bien, ¿quién es millennial? Levanten la mano los que son millennials. No hay muchos millennials. Bueno, aquí hay millennials. Perfecto. Los millennials están entre los 30 años más o menos, 30, 35, por ahí, ¿no? ¿Quiénes tienen más o menos millennials? Perfecto. Millennial, perfecto. ¿Sí? Millennial, perfecto. Y la otra generación, la generación siguiente, es la que se conoce como la generación Centennials o la generación Z. Esta generación, los nacidos del 97 al 2010, esta generación se los conoce como la generación de cristal, una generación un poco menos tolerante a la frustración. Estos sí son 100% touch, no tienen ningún problema con la tecnología. Ponle cualquier teléfono, cualquier computadora, lo hacen muy bien, trabajan 100% en redes sociales, aprenden a través de tutoriales en YouTube o redes sociales, no tienen problema con aprender cualquier cosa de manera virtual. Es una generación muy creativa, muy flexible y también multitarea. Pueden hacer varias cosas a la vez. Y por lo general, tienen un espíritu innovador, son muy creativos, les gusta la innovación, les gusta muchos temas de decoración, les gusta vivir bien. Y sus padres, por lo general, son la generación X, más o menos. ¿Hay alguien aquí que se identifica con la generación Z, con la generación? A ver, levanten la mano, muy bien, 3, 4, hay una gran parte de la generación Centennials. El problema con los Centennials es que son un poco complicados en la fidelización, es decir, tienden a que cuando no se sienten cómodos en un lugar, se les hace fácil irse a otro. Eso es una ventaja en algunos aspectos, pero a veces eso les ayuda o no les permite tener identidad, claro. Y una última generación que se llama la generación alfa, desde 2005 hasta la actualidad, es la generación de los niños o que ya están en preadolescencia, están ya creciendo, y que tiene un poquito de los centennials, fácilmente se conectan con cualquier equipo y son una generación que está aprendiendo a desarrollar valores espirituales. ¿En cuál generación te identificas? A ver, levante la mano, la generación silenciosa. Ah, muy bien, silenciosa. Doña Loisa, y tenemos una generación silenciosa. Los baby boomers, por favor, levanten su mano. Oigan, no, ya se hagan, si hay algunos baby boomers aquí. La generación X, muy bien. La generación millennials, hay bastantes millennials. La generación Z, muy bien, los centennials. Y los otros no sé qué generación sean, pero algo han de ser. Todos somos pertenecientes a alguna generación. Y en esas generaciones nosotros hemos tenido cambios. De hecho, esta generación que nosotros estamos viviendo, estos tiempos en los cuales nos estamos desarrollando son de tiempos de muchos cambios. No sé si te has dado cuenta, pero sufrimos cambios de una forma abrumadora. Cada vez la vida va cambiando más y más y más rápido. Más rápido. El celular que te compraste ayer ya está obsoleto, ya salió uno mejor. Te compras un carro y ya sale un mejor modelo. Cada vez las cosas avanzan más rápido. Ahora, cuando uno ve esto y dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Es parte de la vida. Todos somos sobrevivientes de alguna forma a los cambios de las generaciones que avanzan. Pero nosotros, escúchame bien esto, estamos llamados a superar a las generaciones pasadas. Tenemos yo creo que la obligatoriedad de superar a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿En qué forma superarlos? En nuestra forma de vivir y en nuestra forma de inspirar. Y por eso quiero hablarte acerca de lo que dice la Biblia, porque en la Biblia también existen dos generaciones muy marcadas que en un mismo tiempo cohabitaron en un mismo lugar, y estas generaciones también fueron marcadas por cambios que vieron ellos. Una de ellas es una generación que nació y creció en el imperio económico de la época. Era un imperio tecnológico, era el país más rico del mundo. Era como el Estados Unidos de su época. Ahora Estados Unidos es el imperio mundial, el que tiene la mejor tecnología, está peleándose ahí la cosa con China, pero en esa época Egipto era el país número 1.
De hecho, hubo una hambruna mundial y Egipto era el único país que tenía alimento, tenía guardado alimento. Ahora, lo tuvo porque hubo un israelita, un hebreo, que fue nombrado primer ministro o segundo al mando. Ese hombre llamado José permitió que Egipto tuviera reservas para 7 años de alimentos. Así que en esa hambruna ellos no se murieron de hambre, sino que tenían cómo poder subsistir. Al tener alimento, muchos países fueron a buscar comida, pero también hubo mucha migración. Siempre que hay una crisis se producen problemas de migración, así que casi todo el pueblo de Israel migró a Egipto. Y durante 400 años vivieron allí, pero esos 400 años fueron cambiando las cosas y los que fueron migrantes se convirtieron literalmente luego en los esclavos, en aquellos que hacían el trabajo que los egipcios no querían hacer. Durante esos 400 años cada vez se fue tornando más dura la vida en Egipto y los israelitas comenzaron a tener problemas con los egipcios y dice la Biblia que comenzaron a clamar al Señor y Dios escucha el clamor. Y de esa generación, Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Este hombre iba a liberar al pueblo de Israel del yugo egipcio. Y le dice al faraón, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo. Dice Dios que deje ir a mi pueblo para que vayamos al desierto a sacrificar, hacer una fiesta y hacer sacrificios. Y el faraón le dijo que no. Éxodo capítulo 4 nos narra un poquito de la conversación que tuvo Moisés con Dios. Dios y Moisés hablando. Y Moisés le dice al Señor, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Esta generación que nació con Moisés, era una generación que se movía mucho por lo que veían, y por lo sobrenatural. Era una generación que siempre esperaba ver cosas sobrenaturales y místicas. Así que cuando Moisés le dice a Dios, ¿sabes qué? No me van a querer, es una generación difícil, es una generación incrédula. Entonces Moisés le dice, ¿qué tienes en tu mano? Lo único que tengo es esta vara. Entonces tírala al suelo y al tirarla se convierte en una culebra, pero no la de los bancos, no, una culebra real. Ahora, este milagro de la conversión implicaba que Dios iba a usar a Moisés para hacer cosas grandes. Pero al volverse culebra, dice la Biblia que Moisés comenzó a huir. Hay momentos en que si no estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo, podemos huir del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios te va a dar un talento, esa es tu vara. Y tienes que identificarla claramente porque si tú la pones delante de Dios, va a ser algo sobrenatural que te va a permitir ver cosas grandes y maravillosas. Amén. Pero identifiquemos algunos aspectos que pudo hacer Moisés a través del llamado de Dios. Dios le da la capacidad impresionante a Moisés de hacer milagros. Por ejemplo, le dio la opción, le dio el poder para poder enfermar su cuerpo, sanarlo. Dice la Biblia que más adelante Dios le dice a Moisés, mete tu mano en el pecho, la mete así, y a lo que la saca, la mano estaba leprosa. Moisés se asustó, la vuelve a meter y la mano estaba sana. Dios da la capacidad a Moisés de hacer este tipo de milagros. Otra señal, convirtió el agua en sangre, profetizó las plagas que vendrían sobre Egipto, abrió el mar rojo, hizo llover un alimento que no conocía a nadie, que se llama maná, y también hizo brotar agua de una roca. También por su oración hizo llover codornices del cielo. Todo esto fue algo que Dios permitió en la vida de Moisés. Y esta generación se levanta viendo milagros, se levanta viendo señales, se levanta viendo cosas maravillosas, pero el problema es que se volvió una generación que se movía solo con la vara. Es decir, cada vez que veían que Moisés alzaba su vara o hacía una oración pasaba algo, entonces se acostumbraron siempre a pedir milagros, solo eso. Queremos ver milagros, queremos ver milagros, queremos ver milagros, y Dios le mostraba milagros, pero en el fondo esa generación, ni aún viendo los milagros, creyeron en Dios. Y quiero invitarte que nos vayamos a la carta de los Hebreos, capítulo 3, y veamos lo que la Biblia nos describe a través de Hebreos. Préstame mucha atención porque esto se pone súper bueno. Dice lo siguiente. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, ayúdame con ese versículo, el 8, no endurezcan su corazón. ¿Cómo lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron en aquel día que me pusieron a prueba en el desierto?
Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Vamos a ver algunas características de la generación de la vara que salió de Egipto. Una generación que Dios quiso liberar, pero el problema es que ellos físicamente salieron de Egipto, pero su corazón jamás salió de Egipto. Y ten mucho cuidado porque todos en algún momento podemos caer en esa generación que Dios nos saca de un lugar, pero nuestra mente y nuestro corazón aún se mantiene allí. Y algunas características de esta generación que nos da a entender el libro de la Carta de los Hebreos es que eran duros de corazón. Y vamos a ver algunas características para saber si hay dureza en el corazón. Una persona dura de corazón no muestra agradecimiento alguno, no tiene gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Olvida fácil. Yo he conocido personas que en algún momento han tenido situaciones difíciles, han sufrido situaciones complicadas. Y vienen a la iglesia y, Señor, necesito un milagro, pastor, ore por ese milagro. Algunos, por ejemplo, en pandemia teníamos llenos completos del salón. Cuando habían los picos bajos, mucha gente venía. Y teníamos más vale que decir, ¿sabe qué? No venga a esa reunión porque ya está llena, venga a la siguiente. Y muchas de esas personas venían porque tenían un problema de salud, ellos o sus familiares. Y esto lograba que la gente entendiera la necesidad de buscar a Dios. El problema fue que cuando se paró el problema, cuando acabó el problema, cuando ya no hay pandemia, entonces ya no tengo tiempo para Dios. Muchos, Señor, dame un trabajo, por favor, porque no tengo trabajo. Le sale el trabajo y ya no tengo tiempo para buscar a Dios. Señor, dame una pareja. Dios te da a la esposa, te da al esposo, y no, es que ahora yo no puedo venir a la iglesia porque tengo que hacer el desayuno a mi esposo, a mi esposa. Señor, dame hijos. Dios le da hijos, tiempo para venir a la iglesia. Y esto es un fenómeno que se da porque hay dureza de corazón. Lo que implica cuando una persona no es agradecida es que su corazón se ha puesto duro. Y ten mucho cuidado porque esto llevó a que esta generación no entre al reposo del Señor. Por eso es que mucha gente trabaja y no les va bien. No tienen reposo, no tienen descanso porque su corazón se ha llenado de ingratitud. Ten mucho cuidado de no caer en la ingratitud. Ahora tú me dirás, pero lo que pasa es que a veces la vida se vuelve complicada y tengo mucho trabajo, por eso es que ya no tengo tiempo. Seguimos teniendo las mismas 24 horas del día. O alguien tiene menos, o alguien tiene más. Todos tenemos 24 horas del día. El asunto es prioridad. Cuando tú realmente tienes prioridad por algo o por alguien, como sea, encuentras el tiempo. Amén. Una segunda característica de un corazón duro, de una generación que se le ha endurecido el corazón, es que es una generación que se vuelve pesimista. Siempre miran todo lo trágico. Siempre piensan que las cosas van a marchar mal. Siempre miran lo cuadriculado al círculo. Siempre miran las nubes grises como una complicación y se olvidan lo que dice el profeta Arjona, que las nubes grises son parte del paisaje. Y viven pensando en que las cosas no les están saliendo bien y que tampoco van a salir bien. Uy, pero si te has dado cuenta que el país cada vez más va de peor y peor y cada vez las cosas se están complicando y ya mataron por acá y por acá. Sí. Les tengo una noticia a todos los que son centennials, generaciones de pronto más nuevas, personas que tienen menos de 30 años. Tengo un mensaje de los que ya superamos los 40 años. Los que estamos ya en los 40, que vamos para los 50, los que están en los 50, los que están en los 60, un mensaje para ustedes, mis queridas generaciones más jóvenes. Nosotros sobrevivimos un fenómeno del niño más complicado que el que se viene, porque en ese tiempo no teníamos tecnología y no estábamos preparados. Simplemente comenzó a llover y usted vea cómo se salva. No estábamos preparados, simplemente llegó y punto, no había nada. Ahora dicen que va a haber un fenómeno del niño. Estamos hablando de con mucho tiempo, puedes ir economizando arroz, guardando arroz, atún. Tal vez las cosas se compliquen, pero si estamos preparados, guerra avisada, decía mi abuelita, o dice mi abuela, guerra avisada no mata soldado, a menos que el soldado esté boca abierta. Entonces, si ya tenemos tecnología que nos dice cómo están las cosas, puedes prepararte. Nosotros, las generaciones que estamos por encima de los 40 años, sobrevivimos a epidemias también muy complicadas. En el 90 hubo una epidemia de cólera aquí, mucha gente murió. Dengue hemorrágico. Hemos sufrido muchas enfermedades difíciles y aquí estamos. También hemos sobrevivido a gobiernos terribles. Aquí estamos.
Hemos sobrevivido a pestes, hambres, malos gobiernos, hemos sufrido muchas cosas y aquí estamos. Sí se va a poder salir adelante, amén. Entonces, si te da miedo, ay, pero es que dice la perra que viene el super niño, que viene el mega, hiper, super niño, no importa, tranquilo. Dios tiene el poder, Dios tiene el control. No tengas temor. El asunto está en que si nos volvemos pesimistas, siempre vamos a estar como la generación de la vara, mirando el problema. Y Señor, manda algo sobrenatural. Y Señor, que venga Cristo. Sí, que tenemos que esperar que venga Cristo, anhelar eso. Pero si no viene el Señor hasta ese momento, tenemos que estar preparados. Amén. Somos una generación sobreviviente, si no baby boomers, generación X, ¿somos sobrevivientes o no? Hemos sobrevivido muchas cosas. Entonces, digámosle a los más jóvenes, si vamos a sobrevivir tranquilos, vamos a lograrlo, amén. Muy bien, un aplauso para los que hemos sobrevivido. Otra característica de un corazón que se endurece es que refleja amargura, porque está lleno de rencores y enojos. Siempre tiene un mal semblante porque su corazón todavía guarda cosas viejas. Y la generación de la vara, la generación que se acostumbró a lo místico, a lo sobrenatural, es una generación que guarda mucho resentimiento, amargura. Hay personas que después de 10, 5, 20 años siguen guardando cosas viejas y les sigue produciendo dolor aquello. Es cierto que hay heridas que nunca se cierran por completo, pero otra cosa es que déjame y te cuento algo. Imagínate que te regalan un plato que te gusta mucho. A ver, un plato que nos guste, vamos a poner que te regalan una guatita. Una guatita, ¿no? Rica, deliciosa. ¿A quiénes les gusta la guatita? Muy bien. Si no te gusta la guatita, cámbiala por un encebollado, cámbiala por algún moro de carne, bueno, algo, te regalan un plato delicioso, lo guardas en la alacena de tu casa y ahí lo tienes por un día. Te olvidaste, pasaron 2 días. Te sigues olvidando, 3 días, te fuiste de viaje, llegas al mes y se te olvidó. Pasan 2 años y te acordaste que habías guardado la guatita allí. Vas a abrir a la cena, ¿qué crees que encuentres? ¿Vas a encontrar la guatita? Lo que quede de ella, lo vas a encontrar descompuesto. Ahora, ¿serías capaz de coger ese plato de guatita? ¿Serías capaz de coger ese plato de guatita, servírtelo? Ay, no importa, y con ají sí pasa. Le echas ají, le echas mayonesa, le echas mostaza. No, es que sí pasa. Ay, voy a comerme un poquito nomás, no me va a hacer daño. 2 años guardada en la alacena. ¿Te va a producir algo bueno? ¿Por qué seguimos recordando lo viejo que nos pasó? Una señal de dureza de corazón es cuando todavía guardamos ese resentimiento por lo que nos hicieron y vivimos en la vida diciendo que, ¿sabes qué? Yo soy así porque me abandonaron, porque no tuve padres, porque no tuve mamá, porque mi papá era malo, mi papá y mi mamá eran así. Sí, pero ya pasaron 10 años, 20 años. ¿Hasta cuándo vas a seguir marcado por el dolor y siendo una persona con dureza en tu corazón por cosas que ya ocurrieron y son parte de tu pasado? Es tiempo de superar, es tiempo de avanzar, es tiempo de soltar la vara para que Dios haga un milagro en tu vida, porque mientras sigas guardando cosas viejas, no vas a poder abrazar lo nuevo que Dios quiere darte. Tenemos que soltar. Una señal de dureza de corazón entonces es cuando yo vivo atado al pasado y vivo recordando y vivo diciendo es que me hicieron daño, es que mi exnovio, mi expareja. Hay personas que no pueden ser felices actualmente porque siguen recordando lo que su anterior pareja hizo. Y tienes que deshacerte de eso, tienes que cortarlo, tienes que dejar. Hay personas que no pueden disfrutar estar en la iglesia porque viven recordando las heridas de anteriores pastores o congregaciones donde estuvieron. Tenemos que soltar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que sacar de la alacena donde tenemos las cosas viejas y botarlas y ponerlas delante del Señor para que Dios se encargue de hacer que nuestro corazón sea nuevo. Amén. Otra señal de un corazón duro es que es un corazón expectante de las fallas ajenas. Es una persona que no le gusta que le vaya bien a los demás. O siempre te señala algo bueno y a continuación algo malo. Entonces es una persona como algo así, ¿no? El otro día, por ejemplo, alguien viene y le dice a una de las chicas, ¿sabes qué? Está bonita esa blusa, pero qué feo ese corte de pelo que te has hecho.
Entonces vive criticando a los demás y de una forma en donde los hace sentir mal. Eso significa un corazón duro, una persona que no tiene palabras para animarte, sino más vale te desanima con sus comentarios. Y siempre vive enfocado en las tragedias. Le encanta la crónica roja, le fascina, vive con la crónica roja. Se lee todos los diarios, todas las noticias de crónica roja, le apasiona. Si no ha leído crónica roja, sería como que no hubiera desayunado. Y cuando conversas con una persona de este tipo, siempre te pone al día de las malas noticias. Y eso es algo que está indicando que el corazón de esa persona se ha endurecido. Porque por cada mala noticia hay 10 buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay muchísimas buenas noticias. Lo que pasa es que las buenas noticias no venden y esas no te las van a publicar en un diario o en las redes sociales. Si tú ves en las redes sociales, mataron a 5, uy, ¿dónde? Quiero ver. Pero si te aparecen en las redes sociales, 5 personas salieron de la drogadicción hoy, está bien, ya, al rato van a recaer. Lastimosamente, la persona de corazón duro solo se enfoca en las malas noticias y esas malas noticias la transmite. Hay un tema que lo prediqué hace un tiempo y en algún momento se los volveré a predicar y es como moscas o como abejas. Ambos animalitos son muy parecidos. De hecho, hay una mosca que le llaman la mosca abeja porque es muy parecida. Y si tú las ves, hasta te puedes confundir. Pero son muy diferentes, muy distintas. Porque la mosca puede transmitir millones de microbios, miles de enfermedades pueden transmitirse por una mosca. ¿Sabías tú que la mosca tiene capacidad para en segundos vomitar sobre la comida sobre la que se posa? Vomitar y defecar. Una mosca puede defecar en unos segundos cientos de veces. Y tú dices, ay no, lo limpio nomás, ya no pasa nada. Y te comiste. Y luego te enfermas por eso. La mosca es un animal que lleva muerte en sus patas. Mientras, según los entendidos, las abejas son aquellas que llevan vida en sus patas. Sin abejas, se calcula que la humanidad duraría aproximadamente 3 o 4 años. Porque las abejas llevan vida en sus patitas, llevan polen y van saltando de planta en planta llevando vida. Cuando tú veas una abeja no la mates porque estás matando vida. Tú decides en la vida, ¿vas como abeja o vas como mosca? ¿Qué quieres llevar en tu corazón? ¿Qué quieres llevar a otras personas? Entonces mira a tu pareja, a la persona que está a tu lado y dile, tenemos que ser como abejas. Llevar vida, llevar buenas noticias, compartir cosas buenas, animar a otros. Dios nos llama a eso, amén. Muy bien, ¿cuántos somos como abejas? Levanten su mano y denle un aplauso al Señor. La generación de la vara, entonces se acostumbraron a lo sobrenatural, fue una generación que fueron acostumbrados a ver para creer. Y también fue una generación que se acostumbró a que su líder le resolviera la vida. Cada vez que tenían un problema iban donde Moisés. Moisés, mira, se saltó mi gallina de la tienda de la vecina y la vecina la cocinó. ¿De quién es el caldo? Iban con todo tipo de problemas. Hasta que un día Moisés recibe la visita de su suegro Jetro. Y en ese momento Jetro le da un sabio consejo, le dice, Moisés, tú te estás agotando desde la mañana hasta la noche escuchando todo este pueblo. Moisés, tienes que hacer algo. Mira, selecciona 70 varones que estén llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y deja que ellos te ayuden con los problemas pequeños y los grandes, los que ya están muy grandes y complicados, te los llevan a ti. Y esa generación se acostumbró siempre a buscar a alguien que le resolviera el problema. Y muchos de esta generación, de las generaciones que estamos viendo actualmente, se acostumbraron a esto. Entonces creen que el político de turno, ese es el salvador, ese tiene la vara. No habrá político que te salve. Te tengo una noticia, una novedad. Amigo, amiga, date cuenta. No va a haber un político que te solucione la vida. El único que nos soluciona la vida se llama Jesús de Nazaret. Él sí. En Él está puesta nuestra confianza. En Él sí pon tu esperanza. No en un partido, no en un candidato, porque a la final de cuentas, tarde o temprano, algo la va a hacer. Pero a que siempre alguien le resolviera los problemas. Y muchas veces las personas también vienen a la iglesia con el afán de que el pastor le resuelva el problema. Y no siempre podremos nosotros habrá un momento donde
Uno dice algo muy salomónico, algo que todos los pastores tenemos. En Primera de 5, las crónicas de los pastores, tenemos un dicho: cuando no sabemos qué decirle a la persona que nos viene a contar un problema, decimos, ¿sabes qué? Póngase a orar. Hay que orar. Sí, porque no siempre vas a saber qué decir. No siempre vas a saber resolver el problema. Entonces tenemos que pedirle al Señor que en oración nos diga qué debemos de hacer. Y podemos tomar a esta persona y sabes que vamos a orar juntos y a preguntarle al Señor sobre esto, porque no tengo una respuesta. No siempre los pastores tenemos una respuesta a todo. Pero hay momentos donde tenemos nosotros que ir ante el Señor y decirle, Señor, necesito una respuesta. Ahora, esta generación de la vara se acostumbraron a la seguridad de lo conocido y preferían vivir en una gran ciudad en esclavitud que en un desierto en libertad. Entonces muchas de estas generaciones de la vara comenzaron a criticar y murmurar al Señor y a Moisés cuando estaba en el desierto. Mejor estábamos en Egipto, mejor comíamos allá y mejor estábamos. Y muchas personas en Cristo están haciendo lo mismo y se volvieron de la generación de la vara. Ay, pero antes cuando estábamos en el mundo, las cosas eran mejores y nos podíamos ir a una fiesta. Es chévere la iglesia, pero era bonito cuando estábamos en los traguitos, ¿te acuerdas? Ay, sí, pero ya no sé, pero un traguito no hace daño. Y muchos vivieron una vida desaforada y en Cristo nos tranquilizamos, pero todavía nuestra mente recuerda cosas viejas. Quiero compartirte algo. La generación de la vara salió de Egipto, pero su corazón no salió de Egipto. Y nosotros, como una generación diferente, tenemos que desconectarnos de aquello que el Señor ya nos sacó. Tenemos que aprender a salir de aquello que el Señor nos liberó. Amén. Si están aquí, familia. Ellos no creían en lo que Dios les quería dar. Les costaba creer que el Señor tuviera algo mejor. Les costaba pensar que podrían tener su tierra. Les costaba creer que Dios pudiera hacer cosas grandes. La generación de la vara se acostumbró a lo sobrenatural, pero no creían que Dios pudiera usarlos a ellos. Y se asustaban al momento de que Dios les dijera que los iba a usar o que iba a hacer algo. Y por eso hoy te quiero decir algo. Es importante que salgamos de esta generación de la vara, porque hay otra generación que en el desierto surge. Y es una generación de niños que salen de Egipto o que nacieron en el desierto. Y que ellos comenzaron a ver las cosas diferentes. Esta generación, a pesar de que también vieron lo sobrenatural, vieron milagros, vieron las señales y también vieron la vara, dejaron de ser una generación de la vara y se convirtieron en la generación del libro. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta generación fue una generación diferente porque fue la generación que comenzó a leer el libro, comenzó a vivir la revelación de Dios escrita por Moisés. Y además de eso, vemos algunos aspectos interesantes. Ellos no pedían milagros porque ellos eran un milagro. Imagínate esto. Vivir en un desierto donde no había comida, con temperaturas que en el día a veces llegaban a los 42 o 45 grados centígrados y no había aire acondicionado ni ventilador. Y en la noche o en la madrugada, a veces la temperatura llegaba hasta menos 3 grados o menos 5 grados. Imagínate el frío, sin calefacción. La Biblia dice que el Señor era una columna de fuego que los calentaba. No había Netflix, no había Facebook, no había Instagram. Durante 40 años no estrenaron ropa. ¡Ay, qué bonitos esos zapatos! Sí, hace 40 años lo tengo, pero todavía me quedan. ¡Ay, y tan bonita ese vestido! No te lo había visto. No, sí, ya lo estrené hace 40 años, pero todavía me queda. Y no se morían si no estrenaban algo nuevo. Esta generación de libros se dieron cuenta que Dios había producido un milagro durante esos 40 años y lo había sustentado. Quiero pedirte que mires a la persona que está a tu lado. ¿Estás viendo un milagro? Sí. Y si te pones la mano en el pecho,
Te invito a que digas, yo soy un milagro. Es que somos un milagro, en serio, es un milagro. Somos un milagro. Dios hizo cosas grandes en ese tiempo. Dios hizo cosas maravillosas. Sobrevivimos una pandemia, hemos sobrevivido muchas cosas. Robos, delincuencia, malos gobiernos. Y lo seguiremos sobreviviendo porque tenemos la generación del libro en nuestro corazón. Somos una generación que está fundamentada en Cristo Jesús. Y en la roca nada nos va a detener. Esa generación del libro era una generación de oración y de convicción. Mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos, Josué, que fue el que lideró esta generación, él se mantuvo en oración. Él estaba cerca de Moisés. Posiblemente haya escuchado algo de lo que Dios le dijo a Moisés, pero un hombre que se mantuvo en oración. Y es que la generación del libro es una generación que se mantiene en oración, se mantiene con la profunda convicción de que Dios está escuchando su voz. Y hay algo muy interesante con esta generación. Ellos eran conscientes de su pasado, pero lo habían superado. Ellos vivían claros de que sus padres habían sido esclavos y de que ellos no habían tenido la mejor educación, estaban en un desierto, pero no vivían sintiéndose víctimas. En la vida todos podemos tomar una decisión acerca de los hechos que nos han ocurrido. Si ser víctimas o ser protagonistas. Déjame te explico. Una persona que es víctima se concentra en las situaciones difíciles que ha vivido y siente autoconmiseración. Mientras el protagonista explica al mundo que a través de su situación decidió hacer algo y lo hace. Y te cuento la historia de María Eugenia Barreto. María Eugenia con su esposo estaban muy enamorados. Un día reciben la maravillosa noticia que toda pareja quiere recibir: quedó embarazada. Con amor, con mucho cariño, prepararon todo para la venida de ese hijo. Cuando le hicieron el eco y descubrieron que era un niño, su padre se emocionó mucho. Decidieron llamarle Arturo. Y esperaban a Arturo con todo su corazón, esperaban a Arturo con todo el amor. Y prepararon una maleta con mucho cariño. Como toda mamá emocionada, preparando los pañales para su bebé, splash, cremas, leche. Tenía 34 semanas y estaba todo listo. Faltaban algunas semanas más, pero de repente un accidente hizo que el útero de esta mujer explotara y Arturo murió. No podía tener más hijos. María Eugenia entró en una depresión terrible. Durante meses con su esposo lloraban la partida de su bebé. Hay momentos en la vida donde uno no sabe por qué ocurren las cosas. No siempre hay respuestas. Y María Eugenia y su esposo, sumidos en una depresión, no se atrevían a abrir esa maleta porque les recordaba lo que vivieron. Cuando un día María Eugenia se acordó que había leche que estaba a punto de caducar, y cuando estuvo en el hospital se dio cuenta que había muchas madres que estaban pasando necesidades. Así que dijo: esta leche se va a desperdiciar, prefiero regalarla a alguien más. Y se fue con la maleta de Arturo a un hospital de escasos recursos. Y comenzó a compartir los pañales, comenzó a compartir la leche y todo lo que había comprado. Haciendo eso se sintió mejor y se dio cuenta que de alguna forma ayudar a otros mitigaba su dolor. Comenzó a hacerlo más seguido y se dio cuenta que la maleta de Arturo era una bendición para muchas madres que no tenían cómo sustentar a sus hijos los primeros días. Pero también se dio cuenta que había muchos niños que estaban pasando momentos difíciles, apenas nacieron. Ella comenzó a buscar alternativas para ayudarles. También se dio cuenta que había médicos que eran muy duros en la atención hacia las madres y hacia los niños. Y lejos de juzgar a los médicos, comenzó a hablar con ellos y a preguntarles qué les pasaba. Y se dio cuenta que los médicos estaban cansados y con hambre y tenían pocos implementos. Así que ella se propuso siempre llevarles comida y darles mejores elementos de trabajo. Y a partir de ese momento, la vida comenzó a cambiar en el hospital. María Eugenia creó una fundación llamada La Maleta de Arturo.
Y ahora ella ayuda a madres, a niños con problemas de salud y a médicos que están empezando su jornada y que necesitan salir adelante. Tú puedes decidir si tu tragedia te convierte en una víctima o te convierte en un protagonista. Puedes tomar tu dolor y quejarte toda la vida. Me engañaron, estoy triste, deprimido, sí, caí en las drogas, me engañaron, mi pareja me dejó, mi papá, mi mamá. Sí, puedes coger ese dolor y vivir lamentándote, o puedes coger ese dolor y decir, yo salí adelante, logré salir de las drogas, logré rehacer mi vida después de un divorcio, logré rehacer mi vida después de la pérdida de un hijo, de un familiar querido, logré rehacer mi vida porque estoy fundamentado en la roca, porque soy de la generación del libro, la cual Dios dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No una generación deprimida que solamente llora por las pérdidas. Es tiempo de comenzar a trabajar con lo que Dios nos ha dado. De decir, soy de esta generación que marcó el dolor, tal vez de un inicio, pero que a través de la bendita palabra del Señor me puedo levantar para ayudar a otros. ¿Cuántos estamos decididos a conquistar? ¿Cuántos estamos decididos a avanzar en el nombre de Cristo? Y ser una generación de conquistadores. Quiero concluir con un pasaje que dice la Escritura. Si me ayudas con el Mateo, el tiempo, nos vamos a Mateo 28. Porque Jesús fue un conquistador. Si hablamos de un conquistador por excelencia, es nuestro Señor Jesús. Y en Mateo 28, 19, 20 dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia de hoy requiere un cambio. La iglesia de hoy requiere que tú y yo tomemos una decisión, o ser la generación de la vara que vive pidiendo lo sobrenatural, que vive quejándose, que vive creyendo en Dios pero no sirviendo a Dios, o ser la generación del libro que se levanta a pesar del dolor y sigue para conquistar un mundo que necesita el mensaje del Evangelio del Señor. ¿De qué generación quieres ser tú? ¿De los que ven llorando por el desierto, por el Egipto que tuviste que dejar? ¿O vive siendo de la generación que se levanta con la palabra de Dios en su corazón y decide avanzar en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos estamos decididos a ser la generación del libro? Iglesia, hoy tenemos que cambiar la actitud y escoger de qué generación queremos ser. Hoy tenemos que tomar la decisión más importante después de haber recibido a Cristo. Y es de ser una generación que es conquistada por el mal, por ideologías que se levantan y se enorgullecen por su pecado. O ser de esa generación que nos enorgullecemos de Cristo y salimos adelante a conquistar un mundo para Jesús, cueste lo que nos cueste. ¿Cuántos somos de esta generación del libro? En el nombre de Jesús.